Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy abordaremos la salud mental desde el ámbito de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y demás personal médico involucrado en atender esta pandemia por COVID-19. Hemos escuchado testimonios a lo largo de todo este tiempo de médicos, enfermeras que no solamente son agredidos en la vía pública, sino que además tienen que superar largas horas, largas jornadas para ganarle la batalla a esta enfermedad, y a veces lo hacen con los mínimos elementos que se requieren para ello. Así que de esto estaremos hablando a lo largo de este espacio, y también haremos un recorrido por Alemania y Colombia para que nos cuenten cómo están pasando hoy por hoy la pandemia, y por supuesto también nuestro enlace cotidiano a Ginebra, Suiza, para que nos presenten el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos pues los profesionales de la salud en riesgo de problemas de salud mental ante esta contingencia sanitaria mundial. En la primera línea de acción por atender y salvar la vida de pacientes por COVID-19 son las y los profesionales sanitarios, quienes enfrentan la emergencia sanitaria global con uno de los mayores retos personales, laborales y sociales en esta pandemia. Aunado al compromiso de mantenerse capacitados y preparados en este nuevo contrato internacional, hacer que la gente sea responsable en su salud. En este reto, además del estrés laboral, el riesgo de contagio y la falta de medios adecuados, tanto materiales como equipo especializado para la lucha contra el virus, está su salud mental ante una cuarentena exigente en donde deben conocer el escenario actual mundial y de su propio país. Con la pandemia deben tener en sus manos un mapa de las determinantes sociales y la polarización epidemiológica de su país para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Estudios científicos muestran que el impacto psicológico es elevado, presentan ansiedad, depresión, estrés agudo, burnout, estrés postraumático al estar en la primera línea de batalla, aunado a los factores sociales como la falta de apoyo, rechazo social o estigmatización. En la pandemia COVID-19 puede haber dos tipos de bajas en este sector: por salud, esto es, contagios, aislamientos y decesos, y por salud mental. Ambos escenarios deben ser atendidas de manera integral bajo protocolos de las unidades médicas. Sin embargo, la salud mental es la más olvidada y la que más estragos genera. En la crisis sanitaria, el mejor fármaco para todas y todos es la protección y el apoyo social a quienes están en la línea de batalla contra la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza informativa de introducción. Este será nuestro tema a lo largo de la siguiente hora. Antes de entrar de lleno, queremos saludar en Ginebra, Suiza, a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, en la sede precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comenzamos, como de costumbre, con el reporte diario de casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud, que actualmente se sitúa en 3,72 millones de contagios en todo el planeta, mientras que las muertes ascienden a 257.000. Las infecciones en América siguen aumentando a mayor ritmo que en Europa, aunque el viejo continente se mantiene como la región por ahora más afectada, con 1,62 millones de casos, mientras que en el hemisferio occidental los contagios ascienden a 1,58 millones.
Debe destacarse que más de un tercio de los pacientes diagnosticados desde que la enfermedad comenzara en diciembre se han recuperado ya y que solo un 2% de los casos ahora activos, lo que significaría unos 48.000 enfermos, están en estado grave o crítico. Una de las incógnitas en torno al coronavirus sigue siendo si este puede afectar a mascotas y otros animales, lo que podría aumentar el riesgo de contagio. Y en este sentido, un especialista en enfermedades de origen animal de la OMS reconoció que los felinos, una familia que incluye a los gatos, los tigres o los leones, son susceptibles de contraer la enfermedad y transmitirla, al menos a ejemplares de su misma especie. Las dudas surgieron después de que hace unas semanas un tigre de un zoológico de Nueva York resultara infectado con COVID-19 y que en España se confirmara recientemente el primer caso de un gato que había contraído el coronavirus. El experto subrayó que los perros también serían algo susceptibles a la COVID-19, pero en menor medida que los gatos, y que en cuanto a animales criados para el consumo humano, cerdos y aves de corral no parecen ser especies en riesgo. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias por la información. Gracias, Belén. Buen fin de semana a todos. Igualmente para ti, Antonio Broto, corresponsal de la Agencia EFE en Ginebra, Suiza, y colaborador de este espacio. Me da gusto saludar en esta mesa de trabajo a la doctora psicóloga Norma Rubalcaba. Doctora, bienvenida de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos. Hola, Belén. Muchísimas gracias y aquí estamos. Gracias por atender esta invitación, y lo decíamos ya desde el inicio del programa, el tema que nos ocupa hoy es algo importantísimo, la salud mental de quienes se dedican precisamente a atender esta pandemia. ¿Cuál sería la primera reflexión que usted haría, doctora? Sí, pues en este sentido, así como hemos hablado de las afectaciones en salud mental que ha tenido para la gran mayoría de la población, hay que reconocer que las personas que están, digamos, en primera línea de batalla, ¿no? En la trinchera más cerca, ellos tienen digamos, factores de riesgo adicionales ante esta situación de la vulnerabilidad que ellos están experimentando, incluso a veces por la falta de insumos que tienen, y la preocupación que pueden tener no solo de enfermarse ellos, sino la posibilidad de ser una fuente de contagio tanto para sus colegas como para sus familias. Eso es lo que se ha encontrado pues en las incipientes todavía investigaciones que se están haciendo en el resto del mundo sobre la salud mental. Entre las principales preocupaciones está eso, la posibilidad de ser fuente de contagio en su mismo contexto laboral y a su vez a su familia. Por eso, bueno, es muy importante las medidas que algunos organismos han estado tomando de poder proveer de circunstancias de albergue, digamos, para los trabajadores de la salud. Sin embargo, eso también los pone en otra situación de riesgo ante la imposibilidad de estar al pendiente de la familia, del contacto social, de este soporte interpersonal del que mucho hemos hablado, que es el principal factor protector. Claro. Doctora, la Organización Mundial de la Salud ha publicado algunos lineamientos particularmente para atender la salud mental del personal médico. Sí, así es. Emitió algunas recomendaciones en breviarios, digamos. Habla principalmente de la importancia, bueno, de protegerse, habla sobre este asunto de que se sientan acompañados, de que la comunicación en su entorno laboral sea lo más fluido, lo más claro, que se sientan, digamos, arropados por las instituciones. Una en especial que hacen es que puedan estar como trabajando en vinas, ¿sabes? O sea, en ese sentido, especialmente cuando tienen que contactar con las personas, los familiares de las personas que han contraído el COVID, la atención directa con los pacientes, que se sientan de alguna manera que hay alguien respaldando. Esa es una de los lineamientos que hacen, pero también la importancia pues de la rotación, que no estén mucho tiempo trabajando, que puedan proveerlos de estas circunstancias para que tengan los mejores estilos de vida posibles, es decir, que su descanso no se ve afectado, que su alimentación no se ve afectada, que esta interacción y sus ratos de ocio, de recreación también sean respetados, porque ellos especialmente necesitan estar bien, que son quienes nos están cuidando a todos nosotros y nosotras. Sin embargo, en la realidad, doctora, este último lineamiento que usted mencionaba parece casi imposible de cumplir, y hablamos en general de los países. El personal médico hoy por hoy está resultando insuficiente para
para el desbordamiento que ha tenido esta pandemia en los momentos más críticos, y ya no hablamos de los países que de por sí tienen personal médico escaso. Hemos visto cómo la mayoría de ellos tienen que trabajar jornadas incluso por arriba de las que están acostumbrados habitualmente. Así es, más el desgaste que implica esas preocupaciones adicionales que son tangibles, ¿no? Que están ahí. Sí, definitivamente esto, ante la novedad que ha implicado literalmente a todo el mundo, se está desbordando las posibilidades, digamos, de tener los lineamientos óptimos, y por eso pues lo importante de establecer, digamos, mecanismos para que dentro de lo posible sus factores protectores, es decir, por ejemplo, el contacto que puedan tener con la familia, incluso de manera remota, ¿verdad? El saber que están protegidos sus familias, especialmente cuando el profesional de la salud es la fuente, digamos, de sustento, ¿verdad? De estas familias. Entonces, sí, esto es también un llamado de atención que hace la OMS a las autoridades sanitarias para que cuiden estas posibilidades y, por supuesto, que les ofrezcan las condiciones de protección necesarias para que al menos sientan menos vulnerabilidad, porque también es cierto que más o menos a nivel internacional los contagios han sido alrededor del 12% en personal de salud. Entonces, sí que hay un riesgo tangible, pero en la medida de lo posible que se puedan ofrecer las condiciones dignas, seguras, hasta ahorita donde se sabe la enfermedad, eso podría, digamos, amortiguar el impacto del estrés que tiene la sensación de vulnerabilidad. Claro, y además, doctora, estamos hablando de un sector en el que también encontramos personas vulnerables físicamente, es decir, entre el personal médico también hay personas que padecen obesidad, que padecen diabetes, que tienen alguna enfermedad crónica asociada. Los hay, por ejemplo, los médicos ya de edad superior a los 60 años, que también son considerados dentro del grupo de las personas vulnerables, y queremos entender que esto también los pone en una situación también de mucha más fragilidad frente a la atención, es decir, el temor de contagiarme sabiendo que yo soy altamente vulnerable a esta situación. Sí, exacto. Entonces, por ello, ellos deben de tener como todas las medidas de protección adicionales incluso, ¿no? En ese sentido, para que puedan estar resguardados. Claro. Muy bien, doctora, vamos a continuar con el tema, por supuesto. Tenemos mucho más. Queremos invitarle a usted a que se ponga en contacto con nosotros, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Por supuesto, también la felicitación, el reconocimiento para el personal médico que está haciendo un gran esfuerzo en medio de esta pandemia. A ellos precisamente queremos hoy dedicarles este programa. Hacemos una pausa brevísima. Regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Hoy viajaremos a Alemania. Ahí se encuentra Rodrigo Zuleta. Él es corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Y Rodrigo, cuéntanos cómo ha transitado Alemania por esta pandemia y cuál es el momento actual, en qué situación se encuentran. Cuéntanos. Bueno, hola Belén, la situación en Alemania se ha manejado de manera bastante distinta a la de otros países de Europa. Es decir, las restricciones han sido desde el comienzo notoriamente más leves, nunca ha habido un confinamiento absoluto, sino ha habido ante todo recomendaciones de reducción de contactos, ha habido también, eso sí, limitaciones en cuanto a grandes aglomeraciones de gente, en cuanto a fiestas, etcétera, etcétera. Los comercios estuvieron durante mucho tiempo cerrados, pero durante todo el tiempo que ha pasado esta pandemia hemos tenido libertad casi absoluta para movernos por las ciudades y los parques. Es decir, había una norma que en general se podría decir hay que tener un motivo para salir de casa, pero el motivo podía ser los motivos obvios, ir a trabajar, ir al médico, ir a hacer compras, pero también ir a pasear o a hacer deporte. Sin embargo, pese a que las limitaciones fueron mucho más leves que en otros países, se fue dando paulatinamente un descenso de los casos de nuevas infecciones y una ralentización muy clara de la epidemia.
lo cual ha sido atribuido en buena parte a la disciplina que ha mostrado la gente, que muchas veces, incluso desde antes que empezaran las restricciones, hay mapas que muestran que se había reducido la movilidad en el país, con lo cual eso quiere decir que ya cuando surgieron las primeras advertencias, la gente había empezado a tomar por su cuenta las propias restricciones. Ahora estamos en una situación bastante especial porque esta semana se ha hecho una gran apertura en cuanto a restricciones. Ahora pueden abrir todos los comercios, sigue habiendo limitaciones en cuanto al número de personas que pueden reunirse, pero ahora se pueden visitar unas familias a otras. El número de personas que van juntos en la calle sigue siendo reducido, pero se ha relajado un poco. Y la pregunta es qué va a pasar con todo eso. Al relajar las restricciones se ha establecido, sin embargo, una red de seguridad, que es la siguiente. Los gobiernos de los 16 estados federados se comprometieron que cuando haya una circunscripción determinada, en la cual haya durante una semana más de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, entonces para esa circunscripción hay que tomar medidas especiales. Que pueden ser restricciones, que pueden ser aumento en los test, pero ante eso hay que reaccionar y se han comprometido a ello. Actualmente tenemos 2 municipios críticos, en eso tal vez no entramos en detalle, pero la idea es que, por ejemplo, en un caso hay un brote en un matadero, entonces parte de las medidas se limitarán a ese matadero y a sus alrededores, y se aplazarán algunas de las relajaciones que deberían empezar el 11 de mayo, se aplazarán hasta el 18 de mayo mientras se evalúa la situación. En cuanto a las cifras, en Alemania ha habido desde el comienzo 170.143 casos de contagios confirmados, pero de esos ya se han curado 135.918 y además ha habido 7.527 muertos. Es decir, actualmente hay menos de 30.000 casos activos de contagios confirmados. Claro, está la cifra oscura sobre la cual no se puede decir nada. Y los hospitales no han visto rebasadas sus capacidades. El 38% de las camas en las unidades de cuidados intensivos está libre y la mayoría de las camas que están ocupadas no están ocupadas por pacientes de coronavirus. Eso es. Rodrigo, pues tenemos muchas preguntas, no sé si el tiempo nos va a dar o quizá tengamos que contactar contigo en una siguiente ocasión, pero me llama mucho la atención todo esto que estás planteando porque creo que responden a muchas de las inquietudes que tenemos hoy por hoy en los países de América Latina, particularmente en México, cómo el aislamiento social, la disciplina social puede ser el gran antídoto para frenar esta pandemia. Y otro dato muy interesante, la manera en que poco a poco Alemania regresa a la llamada nueva normalidad en medio del descenso que han tenido en el número de casos. Este dato que das, por ejemplo, de cómo los estados federados se comprometen a actuar de manera inmediata en cuanto comience a haber, digamos, los llamados rebrotes, me parece que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender acá en América, que estamos transitando apenas por la fase 3. Sí, evidentemente. Ahora, hay una cosa, Belén, que yo creo que sin embargo es importante. Al analizar el tema de la pandemia, lo que funciona en un país no tiene por qué necesariamente que funcionar en otro, por diversos motivos. También por la manera como llegó la pandemia a Alemania, por ejemplo. Alemania todavía tiene un número relativamente bajo de muertos por el caso, lo cual se ha explicado por dos razones. Por un lado, los contagios al comienzo fueron contagios de gente muy joven y ahí sabemos que el peligro de mortalidad es menor o que parece ser menor. Y por otro lado hubo otra cosa que es que se reaccionó muy rápido en cuanto a hacer test y se hicieron muchos test al comienzo y eso ayudó a controlar la pandemia. E incluso el ministro de Salud ha dicho en varias ocasiones, en parte sencillamente hemos tenido suerte.
Vaya esta declaración, Rodrigo, pero tienes toda la razón y lo hemos dicho también. La pandemia ha tenido esta característica que se ha comportado de manera distinta en cada uno de los países, porque para empezar, todas las poblaciones somos distintas. Mientras en México tenemos un alto índice de obesidad, de hipertensión en personas jóvenes, digamos que nuestra población no es tan adulta mayor como ocurre en el caso de Europa. Es decir, todos estos elementos, todas estas variables que nos han enseñado muchísimo del comportamiento del virus. Preguntarte por último, Rodrigo, ¿están ya en la fase de desconfinamiento? Entonces, ¿calculan que para qué fecha estarán viviendo ya prácticamente dentro de la nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad es un concepto que se ha acuñado últimamente y es difícil porque la nueva normalidad ya está ahí en buena parte. Y lo que dice todo el mundo, tendremos que vivir con algunas restricciones y con algunas medidas de precaución hasta que haya una vacuna. Y sabemos cuánto puede durar eso, es decir, puede durar muchos meses, puede durar un año y en el caso más normal duraría por lo menos 2 años. Aunque ya se están haciendo pruebas, hay que garantizar que esas pruebas clínicas son seguras, que la vacuna no tenga efectos secundarios que sean más graves que la pandemia y sobre todo en Alemania hay una cosa muy importante, que la vacuna convenza a la gente y que la gente no sea reacia a vacunarse. Y es totalmente de acuerdo, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de H1N1, justo cuando llegaron las vacunas y cómo todavía a estas alturas hay gente que se resiste a tomar o a aplicarse esta vacuna. Ha sido un gusto saludarte, Rodrigo Zuleta, un abrazo y espero que tengamos una nueva oportunidad de conversar. Gracias por esta información. Un abrazo, Belén. Es Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE en Alemania, colaborador de este espacio, y me parece que Alemania es un país a seguir con lupa. Lo decía ya Rodrigo Zuleta y me llamó mucho la atención esto que decían los ministros allá en Alemania. Quizá es que nada más han tenido suerte, porque vaya que han transitado de manera muy distinta esta enfermedad conforme ha pasado en otros países europeos. De hecho, incluso hasta con sus vecinos, que pues como usted sabe, Europa es un continente no tan extenso como el americano. Así que bueno, ya tendremos oportunidad de regresar al tema de Alemania porque, insisto, vale la pena revisarlo. El estrés de usar un equipo sofocante, el temor a un contagio y a lidiar con un equipo escaso son algunos de los detonadores de ansiedad en el personal médico que atienden pacientes con COVID-19. El tema que hoy estamos abordando. Escuchemos la siguiente. Eres el médico en un hospital COVID-19 y tienes miedo de contraer la infección. Te sientes expuesto al realizar los procedimientos. Al usar el equipo de protección personal puedes sentir cierta ansiedad, especialmente al inicio porque no estás familiarizado con el uso. Tal vez tengas un poco de sofoco porque prácticamente estás forrado y te preguntas si estás usándolo bien. Tienes un contacto cercano con el paciente para recoger el hisopo de la garganta y hacer algunos procedimientos que implican la generación de aerosoles, la forma de transmisión del virus. ¿Las personas reaccionarán negativamente si saben que soy médico? ¿Me pedirán que desaloje la vivienda para evitar contagios? Okay. Te preguntas. Tienes que recordar que hay que economizar el equipo de protección personal y no te lo puedes volver a poner. Eso va a determinar que pienses bien a qué hora vas a comer y también a ir al baño. A veces te atormenta la idea de qué vas a hacer cuando tengas que priorizar los ventiladores cuando no haya recursos suficientes. Esos son los momentos que pueden generar ansiedad en las extenuantes jornadas del personal de salud. Por eso en los hospitales COVID-19 debería haber profesionales que ayuden a lidiar con estas presiones. De acuerdo con un artículo publicado por el Asian Journal of Psychiatry titulado ¿Por qué todos los hospitales COVID-19 deberían tener profesionales de salud mental? Esta publicación señala que es importante comprender que en la mayoría de salas y hospitales las personas involucradas son de medicina interna, medicina pulmonar, especialistas en cuidados intensivos y expertos en medicina comunitaria. Los profesionales en salud mental no están involucrados o tienen roles en áreas administrativas y posiblemente estos especialistas han aceptado este rol marginado en el manejo de crisis al considerar que estamos lidiando con una emergencia médica, informó Elizabeth Ortiz.
Regresamos a la conversación con la doctora Norma Rubalcaba. Ella es psicóloga, precisamente analizando este fenómeno por el que hoy atraviesa el personal médico de cara a COVID-19. Ya lo escuchábamos, doctora, todos estos elementos de presión, de estrés a los que son sometidos los médicos y enfermeras y demás personal médico, que sin duda alguna hoy está siendo uno de los principales retos. Así es, Belén. También otra de las cosas en las que hemos insistido muchísimo es en la urgente necesidad de que los centros hospitalarios tengan su propio núcleo de atención al profesional de la salud mental, de manera que en el momento que se sientan desbordados o muy presionados puedan en su mismo centro de trabajo acudir a buscar esta ayuda de contención emocional, psicológica. Aquí incluso se han dado en hospitales de Jalisco algunas experiencias, no nada más de ese sistema de atención en salud mental, sino también actividades, por ejemplo, que pueden hacer en general a todo el personal, incluso limpieza, enfermeros, camilleros, etcétera, de una vez que se hagan su proceso de sanitización para ir a casa, hacerles algunas actividades recreativas, lúdicas, que impliquen 5 o 10 minutitos, pero que les permitan por lo menos hacer una diferenciación entre su espacio de trabajo y el tiempo que van a ir a casa para que puedan estar como con más disposición afectiva al llegar a casa. En términos generales, doctora, ¿qué tanto se atiende la salud mental del personal médico? Evidentemente en momentos como este, pero en general en todos los momentos, ¿hay espacios dignos, espacios como este que usted menciona, lúdicos, de relajación, incluso para estos médicos y enfermeras que pasan jornadas extenuantes? Fíjate que esto pues vino a ponernos enfrente un montón de necesidades que no estaban cubiertas, hablando, por ejemplo, de infraestructura, en términos de salud mental, el presupuesto que se asigna es excesivamente bajo y lo que hay es más para la atención hospitalaria de trastornos psiquiátricos que para la prevención. Si bien los paradigmas en salud cada vez nos van diciendo que hay que insistir en la prevención, en el desarrollo de estos factores protectores de los que tanto hemos hablado, la infraestructura y el presupuesto, que ya de por sí es pobre, se va a los asuntos hospitalarios. Entonces, sí, yo creo que también esto es un parteaguas para detonar las acciones de políticas públicas y de gobierno que tienen que ser en la protección de la salud mental, y yo insistiría mucho en la revaloración del personal sanitario, del personal médico, enfermeras, enfermeros, camilleros, técnicos hospitalarios, etcétera, de poderles otorgar el valor y la importancia que tienen realmente en nuestra sociedad. Esto va a ser un parteaguas para eso, a diferencia de lo que lamentablemente pues ha estado pasando y que lo platicábamos de estas escenas que han sido víctimas de violencia expresa. Así es, doctora, usted lo ha dicho claramente, esto nos ha replanteado qué tanto estamos fortaleciendo los sistemas de salud en el mundo y bueno, definitivamente que es algo que tendrán que atender las autoridades. Esto de las agresiones que mencionaba, sin duda alguna, un aspecto importantísimo en medio de esta pandemia. Con este tema regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Póngase en contacto con nosotros. Nos trasladamos ahora a Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga. Pilar, como siempre, un gusto escucharte y saludarte. Cuéntanos cuáles son las novedades en este momento en Colombia respecto a esta pandemia. Buenos días, Belén. Quiero iniciar con las nuevas salud en las últimas horas. El país ya se reportaron 4 nuevas muertes del COVID. 497. ¿Problemas con la comunicación de nuestra compañera?
Sí, estamos teniendo problemas con la comunicación, se está cortando, así que vamos a mejorar esta comunicación para que podamos entender claramente a Pilar Mejía sobre su reporte en torno a Colombia. Mientras tanto, vamos a la siguiente pieza informativa. La Federación Mundial de Salud Mental solicita que se implemente un plan de emergencia para la atención de personal de salud, población migrante y personas que ya están en tratamiento psiquiátrico. La salud mental de los profesionales de la salud está en peligro por la atención que brindan durante la pandemia del coronavirus. Además, el personal se encuentra bajo una gran presión por atender a pacientes con COVID-19, ya sea por falta de equipo o de trajes especiales, pero también tienen que lidiar con el acoso, discriminación, violencia física de algunas personas y hasta familiares de los pacientes. El Instituto Nacional de Psiquiatría advirtió que además, los doctores, enfermeras, paramédicos y camilleros están pasando por crisis emocionales que deben ser atendidas, ya que al pasar hasta 16 horas de jornada diaria, no hay forma de aliviar lo que pasan durante la atención de emergencia a los ciudadanos, además de la angustia que viven todos los días al pensar en la posibilidad de poder contagiar a sus familiares, explica el médico adscrito al instituto, Yamín Merlín García. Pero a lo mejor esa persona está más preocupada todavía por la salud de sus hijos. Y entonces decir, bueno, si yo ya tengo esto y me va a pasar algo grave, lo puedo asimilar, pero el pensar que puedo infectar a mi familia o puedo afectar a mis hijos es algo insufrible. Y entonces nosotros tenemos que ser empáticos con eso y por supuesto que atender la propia condición de la persona, pero también poder escuchar estas otras preocupaciones, poder validarlas empáticamente y poder darle un espacio para que pueda mitigar la inquietud que le causa. Según una encuesta realizada por especialistas de salud mental, detallan que los médicos están angustiados por la contingencia sanitaria y por la falta de certezas ante la forma en la que se manifiesta esta enfermedad y la posibilidad de contagiar a sus seres queridos una vez que terminan sus labores. Recomiendan especialistas en salud mental que el personal sanitario priorice el cuidar y procurar sus necesidades básicas como dormir y comer. También recomiendan estar en contacto con la familia y seres queridos, planificar una rutina fuera del trabajo y mantener el contacto con sus propios compañeros, informó Rocío López Fonseca. Regresamos con nuestra compañera Pilar Mejía. Hemos mejorado la comunicación. Pilar, te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén y televidentes. Bueno, el Ministerio de Salud de Colombia reportó ayer 407 personas fallecidas en total en toda Colombia a causa del COVID-19. 497 nuevos casos de COVID-19 para un total de 9.456 personas contagiadas en todo el territorio nacional. De estas cifras causaron alerta en las autoridades sanitarias el caso del Amazonas, el departamento del Amazonas, en zona limítrofe con Brasil, la cual reportó 188 casos ayer, a un aumento bastante notorio, presenció más casos incluso que en la capital de Colombia, que en Bogotá, que presentó 130 casos ayer. Estas cifras que brindó ayer el Ministerio de Salud causaron alerta en todas las autoridades sanitarias, porque según expertos y especialistas, el río Amazonas, que es el más caudaloso del planeta, se estaría convirtiendo en el vehículo de expansión del COVID-19, especialmente en Leticia. Recordemos que este río atraviesa Perú, Colombia y Venezuela. Por eso las autoridades colombianas empezaron a realizar controles en comunidades indígenas y en hospitales por este aumento de los casos de COVID-19 en el Amazonas, sobre todo en Leticia. De este tema quiero también pasar a la nueva emergencia económica que declaró el presidente Iván Duque en el transcurso de la semana. Con esta emergencia económica, él pretende brindarle más ayudas a las familias más vulnerables, brinda un 40%, subsidiará un 40% del salario mínimo a los trabajadores que evidencien durante este periodo que perdieron el 20% de su facturación. Va a ayudar a 334,000 familias y a 296,000 jóvenes de toda Colombia que hacen parte de grupos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, con unas ayudas que superan los 200,000 millones de pesos, una cifra bastante significativa para estas poblaciones vulnerables del país. De este tema también va muy enlazado
con la extensión de la cuarentena en todo el territorio nacional, que se extendió hasta el próximo 25 de mayo, y que también va de la mano con los nuevos sectores que van a entrar dentro de la denominada reactivación económica del presidente Iván Duque. Son sectores que hacen parte del sector industrial, las librerías, las lavanderías, el sector automotor, que se van a incluir en esta reactivación económica y que van a poder salir a las calles a trabajar. Se espera que más de 15 millones de colombianos se sumen a esta nueva reactivación económica. Recordemos que la semana pasada solamente estaban autorizados para trabajar el sector de la manufactura y de la construcción. Ahora ya son nuevos los sectores que se suman a esta reactivación económica. Se espera que 15 millones de colombianos empiecen ya a trabajar, se sumen a este tema económico. Recordemos que el país está pasando por una emergencia económica bastante crítica. Así es, Pilar, muchas gracias por el reporte muy completo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente enlace. Gracias. Gracias a usted, Belén, televidente. Ella es Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga. Por cierto, queremos enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos en Colombia. Nos siguen a través de la señal de diversas televisoras públicas que retransmiten este programa. Regresamos a la charla en el estudio con la doctora Norma Rubalcaba, psicóloga. Doctora, hablábamos antes de irnos a la pausa de un fenómeno triste, lamentable, preocupante que se ha registrado en algunos países, entre ellos México, hay que decirlo, las agresiones en contra del personal médico. Sí. Yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales que pueden explicar esto que está pasando. Primero, bueno, la violencia estructural que lamentablemente como cultura latinoamericana estamos experimentando y bueno, específicamente las condiciones de México en la que hemos ido normalizando estas formas de resolver los conflictos a través de la parte violenta y específicamente para este caso se suma el factor de las reacciones que puede naturalmente desencadenar el miedo, ¿sabes? O sea, normalmente el miedo pues genera reacciones de lucha o huida. Sin embargo, hay otro elemento específico para México, que somos muy dados a las creencias irracionales, ¿no? O que a veces por el tema de la calidad educativa, etcétera, o sea, cuando uno no puede identificar qué cosas son ciertas, qué cosas son falsas, y ante esta imposibilidad que se tiene de tener al virus como algo tangible, ¿sabes? O sea, es algo con lo que no puedes luchar porque no se ve, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues, ahí reside pues parte de la vulnerabilidad del personal de salud, que se ve como un símbolo de que está conteniendo, ¿no? Este asunto del virus y estas creencias irracionales que hacen pensar que a partir de este tipo de agresiones está haciendo una causa social, ¿no? Entonces, yo insisto en que parte de las intervenciones que vamos a hacer como profesionales de la salud, como medios de comunicación, es dar las noticias como lo más razonable, lo más fiable, lo más entendible, claras, para que las personas tengan esta noción de que lo que necesitamos es respetarlos, cuidarlos, arroparlos, que son los que van a tener esta posibilidad de salvarnos, que nos están cuidando a todos. Eso aplica para todo el personal que hace servicios de cuidado, ¿no? Por ahí también leía un reportaje muy, muy interesante, un artículo que hablaba de por ejemplo, que específicamente estas agresiones se han estado dando a las enfermeras, ¿no? O sea, y que implica también cuestiones de una visión de género en donde se ve a la enfermera como el último eslabón, ¿verdad? De cuidado, la vulnerabilidad, el sometimiento que se entiende que la enfermera debe tener ante el personal médico, y por eso parte de que son las que están siendo agredidas y debemos de revalorizar pues el trabajo que como mujeres, como profesionales están teniendo y es parte de los procesos psicoeducativos y de información que debemos de tener con la población. ¿Quién nos dice, doctora, que ese personal, esa persona en específica a la que estamos agrediendo, no será el día de mañana Exacto. la que nos estará atendiendo Cuidando. En una sala de hospital? Y también, de alguna manera, doctora, entender, usted lo explicaba muy bien, todo esto parte del desconocimiento, de la ignorancia, porque hay que entender que si alguien entiende las medidas de cuidado, de salud, de prevención que debemos de tener, son precisamente ellos, los médicos y las enfermeras y en general el personal médico. Es decir, que si alguien se está cuidando de no ser contagiado, son precisamente ellos. Y que otro aspecto que no hemos contemplado, doctora, en el momento de este tipo de agresiones, es entender
que si yo me cuido, que si yo mantengo mi sana distancia, independientemente de quién sea quien esté enfrente de mí, de alguna manera yo estoy poniendo una barrera. Y eso creo que es darle toda la responsabilidad al otro de un contagio. Es algo que tampoco hemos, digamos, procesado en medio de toda esta pandemia que vaya que nos ha movido a todos. Exacto, esa posibilidad de nosotros ser la agente de protección, ¿sabes? O sea, es importante esto, que el uso del cubrebocas no nada más es para que el otro no me contagie, es para la posibilidad de yo no contagiar al otro, ¿no? Esta visión de ser agentes de protección, de cambio nosotros desde el individual, por supuesto que se requieren las medidas de políticas públicas de gobierno, etcétera, pero asumir también nuestra responsabilidad como personas y, como dices, efectivamente, en la medida en que me estoy cuidando, el otro tiene mucho menos posibilidades de contagiarme porque yo estoy cubriendo lo que me toca, ¿no? Así es, cada quien asumir la responsabilidad y, por supuesto, el llamado de nueva cuenta a comprender el trabajo de nuestro personal médico, como bien dice usted, arroparlos y, por supuesto, contenerlos y poder expresar estos sentimientos de agradecimiento que hoy por hoy deberíamos de tener hacia todos ellos. Así que bueno, regresamos con mucho más del tema. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, hoy dedicando este programa al personal médico y sin duda alguna, pues desde todos los ámbitos, sobre todo los organismos internacionales, solicitan ya que se implemente un plan de emergencia precisamente para contener al personal médico. Antes del brote de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud agregó un objetivo específico sobre la salud mental en emergencias humanitarias. De acuerdo con el nuevo esquema de acción, se requiere que esta rama de la salud se coloque en los comités nacionales de emergencia. Por ello, la Federación Mundial de la Salud Mental solicitó la creación de un plan de emergencia que incluya este tipo de atención a las personas durante la pandemia. Hay algunas unidades de hospitales psiquiátricos que se convirtieron en departamentos de COVID-19 y los servicios ambulatorios están restringidos solamente a emergencias. Pocos equipos móviles siguen operando en comunidades para ayudar a las personas con necesidades psicosociales y prioridades sociales. Además, muchas instalaciones residenciales que atienden a personas con discapacidad están teniendo brotes que afectan al personal y a los residentes. En general, la Federación pide a los países que apliquen las siguientes acciones: proporcionar servicios coordinados a nivel nacional con la colaboración de tomadores de decisiones locales e interesados en el tema; priorizar la protección a los usuarios y al personal de servicio de salud mental durante su interacción; blindar a pacientes con riesgo de comorbilidad; asegurar una evaluación rápida de las personas en crisis y ofrecer alternativas a las admisiones tanto como sea posible; minimizar los tratamientos involuntarios y las hospitalizaciones para reducir la exposición al riesgo. Además, asegurarse de que durante la cuarentena las actividades y programas continúen dentro de las instalaciones residenciales o semirresidenciales utilizando medidas creativas e innovadoras, informó Elizabeth Ortiz. Y estas son algunas recomendaciones para evitar que la depresión afecte a la población durante esta cuarentena. Los especialistas en salud mental recomiendan atender las crisis de ansiedad y estrés que la población en general y el personal de salud están viviendo en esta cuarentena. El director de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, recomienda crear rutinas establecidas aún quedándose en casa. Rutinas de actividades esenciales, por ejemplo el dormir. También hay que buscar adecuarse a tener una alimentación adecuada y una adecuada hidratación. También planear en qué momento vamos a tener las actividades de aseo personal. También incorporar el ejercicio físico, que es muy importante. También recomienda realizar las actividades académicas de los niños en tiempo y forma. El estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicas, entre otros. Lo importante y lo que más resaltan los especialistas en salud mental es mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, informó
Rocío López Fonseca. Doctora Norma Rubalcaba, psicóloga, queremos aprovechar precisamente la pieza informativa de nuestra compañera Rocío López Fonseca para hablar no solamente de la salud mental de los médicos a quienes les hemos dedicado, médicos, enfermeras y personal médico a quienes hemos dedicado el programa, sino de la población en general, pero desde el punto de vista de cuánto estamos atendiendo en general la salud mental de la población, doctora. Sí, incluso previo ya a la pandemia, habrá que decir pues que la infraestructura para la atención de la salud mental, la infraestructura pública, había venido pues con ciertas deficiencias para atender, insisto, especialmente como ante el panorama a nivel epidemiológico estamos calculando que alrededor del 25%, especialmente por ejemplo en mujeres que son grupos vulnerables para la sintomatología de ansiedad y depresión, el 25% de la población aquí en México ya manifiesta sintomatología de ansiedad o depresión. Si no viene el cuadro clínico diagnosticado, porque implica una serie de evaluaciones, sí que ya teníamos antes de la pandemia un panorama en ese sentido. Actualmente, bueno, esto ha venido a poner sobre la mesa la urgencia y la importancia de ir a atendernos respecto a la salud mental. Y yo aquí quiero hacer énfasis en algo, Belén, es en que es tiempo ya de quitar el estigma de que quien requiere atención psicológica o psiquiátrica es porque el sustantivo que usamos de loco, ¿verdad? Y sigue permeando muchísimo. Eso de alguna manera dificulta que las personas admitan la necesidad de poder asistir a terapia psicológica. Yo insisto en que realmente lo que hace la terapia son procesos de autodescubrimiento, ¿verdad? De reconocimiento del potencial que puedo tener yo como persona, por supuesto, para resolver los conflictos que de manera natural se dan en el transcurso de la vida, en diferentes etapas del crecimiento. Pero la atención psicológica no es para personas que están ya desfasadas de la realidad, o este estigma que se tiene, ¿no?, sobre el paciente con algún trastorno mental. Realmente los procesos de psicoterapia son pues agentes que potencian el crecimiento y desarrollo humano, y en ese sentido debemos empezarlos a tomar y saber que hay veces que no podemos solos, ¿no?, con alguna situación que nos está abrumando, que nos está desbordando. Esto es una de ellas. De verdad que vamos a ahora requerir, si estábamos hablando de alrededor de un 25%, seguramente si hiciéramos una evaluación post pandemia va a ser mucha más la necesidad de atención psicológica y sabernos que no es, o de retirarnos ya de ese estigma, ¿no? Claro, y más ahora en estos tiempos de cuarentena o de reclusión, doctora, a la que nos hemos enfrentado con espacios quizá más de soledad, incluso aquellas personas que viven solas, ¿no?, en el estricto sentido, pero también que nos ha obligado a una convivencia mucho más cerrada de la que teníamos anteriormente, y que no necesariamente, digamos, pues estas emociones pueden estar generadas, yo diría son detonadas, pero no generadas por la pandemia, porque tendremos que revisar incluso lo que el humano ha vivido o la persona ha vivido desde que nació hasta este momento, ¿no? Eso también habría que tenerlo como reflexión, doctora. Sí, incluso también yo de las cosas que he insistido mucho es que pues normalmente, y es lo idóneo, por supuesto, que tengamos a la familia como en una... pues como en situaciones idóneas, ¿verdad? De que hay buen trato, que hay cordialidad, que se aprende, que se vive en un ambiente de armonía, pero no todas las familias. Definitivamente no. Entonces, también saber que hay familias pues en las que se vuelve un factor de riesgo, ¿no?, el estar ahí, y también esto lo estamos viviendo en el disparo que se ha tenido respecto a las situaciones de violencia intrafamiliar que estamos teniendo en la situación de cuarentena. Insisto, por eso es muy importante incluir en la educación de manera transversal todas aquellas competencias socioemocionales, ¿no?, que a veces son más importantes que las meramente académicas, y que eso viene a ser también una oportunidad de aprendizaje en este sentido, y que cuando ya los tenemos y que ya hay cuestiones de violencia, imprescindible tener los procesos terapéuticos que nos ayuden a ir resolviendo y a tener mejores condiciones y calidad de vida. Claro, doctora, en términos generales, ¿cuánto es lo que los gobiernos destinan a la salud mental de su población?
y digamos en tiempos normales, entre comillas, y que hoy pues prácticamente nos ha dejado evidenciado que estamos un poco desbordados. Y en este sentido, si se tiene el dato de este total para la población, ¿cuánto correspondería al personal médico? Sí, a reserva de que te confirme ya en esta administración cómo se destinó el presupuesto, pero hace 2, 3 años el aproximado era un 2% del total que se dedicaba a salud, a los ámbitos de salud, lo que se dedicaba a salud mental, y desafortunadamente pues se dedicaba a los ámbitos hospitalarios, pero debemos de girar a los paradigmas de prevención. Claro, y esto, doctora, si a veces nos cuesta trabajo, o les cuesta trabajo a las autoridades atender la parte médica propiamente dicho, ¿no?, de enfermedades físicas, entender que la salud mental es igual de importante, todavía no hemos alcanzado ese rango. Sí, fíjate que es como decía muy atinadamente el doctor Luis Aguilar. Él decía que la dificultad que se ha tenido para pasar a políticas públicas todo lo que tiene que ver con salud mental es porque se sigue considerando un ámbito de la vida privada. Así es. Y es un problema de salud pública. Totalmente. Doctora Norma Rubalcaba, psicóloga, muchas gracias por habernos acompañado. No, muy interesantes las reflexiones. Antes de despedirnos, investigadores de todo el mundo trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Científicos alemanes colaboran en primera línea. Berlín parece una ciudad fantasma. Quien puede, se queda en casa. Pero en estos laboratorios la actividad no se ha reducido. Al contrario, hay tanto que hacer que se trabaja en 2 turnos. La tarea de los químicos de la empresa JPT Peptides se considera esencial. Lo que aquí hacen podría contribuir a encontrar una vacuna contra la COVID-19. Producimos herramientas basadas en péptidos que les permiten a los desarrolladores de vacunas medir y monitorear el sistema inmunológico de los pacientes a lo largo del tiempo. Los péptidos son uniones de aminoácidos más pequeños que las proteínas. Aquí se producen de a cientos de miles de veces y luego se ensamblan tratando de imitar a la proteína superficial más importante del coronavirus. Desde enero se trabaja en ello y los productos terminados ya están en el mercado para ayudar a determinar si la vacuna realmente funciona en el cuerpo humano. En la carrera por una vacuna contra el coronavirus, algunos confían en los compuestos basados en el llamado ácido ribonucleico mensajero, o ARNM, que, construido como uno de los componentes del virus, puede inyectarse en el organismo. Las células humanas producen entonces copias de esa parte del patógeno, lo que activa el sistema de defensa, que desarrollará anticuerpos. Así, en presencia de una infección real con el virus, el cuerpo ya estará en condiciones de defenderse. Con las herramientas desarrolladas aquí puede comprobarse si esto funciona. La tecnología de JPT ya fue usada en la lucha contra el Zika y el ébola. La compañía con sede en Berlín está así indirectamente involucrada en la carrera por encontrar una vacuna. Es propiedad de la empresa BioNTech AG de Maguncia. Aquí rechazan ver la búsqueda como una competición. La expresión no es adecuada. En este momento se trata de conseguir una vacuna, no importa quién sea. En nuestro caso se trata de contribuir a ello y quizás seamos de los primeros en lograrlo, pero ahora lo que importa es la exigencia ética de ayudar. Un principio que comparten los empleados. Definitivamente. Trabajamos para ayudar a que la gente se mantenga sana o se cure. Eso motiva. Sí, claro. Es una mezcla de sensaciones. Por un lado, el miedo, por otro, saber que puedes aportar algo importante. Es emocionante. Quizás muy pronto el test pueda ser utilizado, con la esperanza de probar la efectividad de una vacuna que ayude a dejar atrás la pandemia.
Bueno, pues ahí están los trabajos, los esfuerzos médicos científicos que se llevan a cabo en el mundo precisamente para encontrar el antídoto a esta vacuna. Es importante mencionar que justo hoy las autoridades mexicanas informaban del trabajo importantísimo que están haciendo nuestros científicos en colaborar con el descubrimiento de este nuevo antídoto. Personal médico de las diferentes universidades, lo cual por supuesto nos da mucho orgullo y de nueva cuenta agradecer a todos ellos el trabajo, el esfuerzo que hoy por hoy están haciendo de cara a esta pandemia. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.